¿Sabías que según diferentes estudios se estima que el 70% de la población del planeta se encuentra permanentemente en la búsqueda de la felicidad y la realización personal y que aproximadamente solo el 15% lo consigue? Y es que en este mundo caótico, lleno de estrés e incertidumbre, este propósito se hace más difícil y tendremos que poner nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, independiente del resultado, para muchos esta búsqueda termina por convertirse en una vida llena de frustración, sufrimiento e insatisfacción. ¿Te gustaría conocer herramientas que pueden ayudarnos a recorrer este camino, transformar nuestra vida y al mismo tiempo librarnos de todos esos patrones negativos que no nos permiten vivir una vida plena y satisfactoria? Si es así, te invito a que te quedes y revises el material que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Aprendiendo y Emprendiendo. Si les interesan los resúmenes de libros y sobre todo las lecciones que pueden aprender de ellos, los invito a que consideren la opción de suscribirse al canal. Hoy les traigo el resumen del libro Los Cuatro Acuerdos, escrito por el médico y escritor Miguel Ángel Ruiz, quien basado en la sabiduría tolteca, una cultura prehispánica originaria de México, influyente en la época por su énfasis en el conocimiento, el aprendizaje y la filosofía, nos plantea que todas las personas desde muy pequeñas son domesticadas para encajar o pertenecer a un país, una cultura, una sociedad, cada una con sus reglas, su lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, todas estas establecidas mucho antes de que nacieran y las cuales son impuestas a lo largo de su vida. Producto de esta domesticación se estructura su sistema de creencias, que por un lado es necesario para el desarrollo de las actitudes y las aptitudes que garanticen su supervivencia, pero por otro lado, y en mayor proporción, también se instalan creencias que lo limitan y no le permiten ser libre y lo condenan a una vida llena de miedo y sufrimiento. ¿Estás listo para recibir los 4 acuerdos que propone el autor que puestos en práctica nos van a permitir eliminar aquellas creencias que nos limitan y reemplazarlas por otras que nos conducen a la libertad y a vivir una vida plena y auténtica? Si es así, vamos a por ello. Primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos. Las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos para expresarle al mundo quiénes somos, lo que soñamos, lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras intenciones. Las palabras tienen la fuerza y el poder para hacer posibles nuestros sueños, crear realidades. Sin embargo, la palabra es como una espada de doble filo, que utilizada por el filo correcto es capaz de crear el más bello de los sueños, o por el contrario, si es usada por el incorrecto, tiene la capacidad de destruir todo lo que esté a su alcance. Su magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir la de millones de personas. El doctor Miguel Ángel sostiene que ser impecable con las palabras consiste en elegir nuestras palabras con sabiduría y ser cuidadosos con lo que decimos, comprendiendo que cuando nos expresamos mal, podemos lastimarnos o lastimar a otros. Ser impecables con las palabras es una invitación a ser más amables y compasivos con nosotros mismos y con los demás al momento de comunicarnos. Por tanto, si deseamos ser impecables con nuestras palabras, el autor nos invita a tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, escucha con atención y respeto a las personas y antes de hablar, piensa bien en lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Segundo, evita juzgar o criticar. No hables mal de ti mismo ni de los demás de ninguna manera, y menos empleando palabras ofensivas o destructivas. Por el contrario, utiliza palabras constructivas que motiven, que alienten. Tercero, cuando te equivoques, rápidamente reconoce tu error y pide disculpas. Cuarto, cuando hables, no lo hagas para herir tu autoestima ni la de los demás. Utiliza el poder de las palabras para expresar tu amor propio. Solo amándote a ti mismo podrás expresar amor a los demás. Y quinto, cuando comuniques tus opiniones, hazlo de manera clara y concisa. Evita los chismes y los rumores. Recuerda que ser impecable con tus palabras significa decir aquello que es verdadero, amable y útil. Ser impecable con las palabras nos recuerda la importancia de su uso y de su impacto en nosotros mismos y en los demás. Recuerda que según cómo utilices las palabras, éstas te liberarán o te convertirán en su esclavo. Segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Todas las personas, desde muy temprana edad, experimentamos la necesidad de aprobación de los demás. De hecho, es un proceso adaptativo natural esencial para el desarrollo de nuestra personalidad y de la forma en que interactuamos con los demás. Sin embargo,
En nuestro desarrollo podemos adquirir la tendencia a que la aceptación de los demás se convierta en algo necesario e imprescindible, pasando de ser un proceso adaptativo a convertirse en un problema, que no nos permite fluir de manera natural, sino basado en los juicios u opiniones de los demás, con lo que podemos terminar atrapados en historias de vida con las cuales no nos sentimos satisfechos por temor al rechazo. El desconocer este segundo acuerdo es la causa en gran parte del sufrimiento humano, ya que por lo general nos mostramos demasiado susceptibles a todo lo que digan los demás de nosotros, sobre todo cuando nos disgusta. Nos sentimos ofendidos y reaccionamos defendiendo nuestras creencias y creando conflictos. No tomarse nada personal nos recuerda que somos los únicos responsables de nuestra vida y de todo aquello que permitimos que llegue a ella. Es reconocer que los demás también tienen el mismo derecho y que lo que cada uno exprese será el resultado de la sumatoria de sus creencias, aprendizajes y experiencias. En otras palabras, sus expresiones serán el reflejo de su propia realidad. Por eso, ten siempre presente este acuerdo, no te tomes nada personal. Cuando alguien te critica o no está de acuerdo contigo, en lugar de sentirte atacado o sentir la necesidad de defender tu versión para intentar convencerlo, recuerda que esa persona también tiene derecho a dar su opinión y que sus argumentos son solo el reflejo de su experiencia de vida, que nada tiene que ver con la tuya. O cuando alguien te ignora o te rechaza, en lugar de sentir enojo o tristeza, recuerda que estos juicios son solo el reflejo subjetivo de su realidad. Cuando tenemos la certeza de nuestro valor y de lo que la otra persona expresa de nosotros no aplica, no lo tomamos personal y simplemente lo dejamos pasar. ¿Por qué tomarse algo personal si sabes que viene de otra persona que muchas veces ni siquiera te conoce bien, o por mucho que te conozca, desconoce toda la verdad de los hechos? Recuerda siempre que tanto si la opinión de los demás con respecto a nosotros es negativa o positiva, es su forma de ver el mundo, no la nuestra. Nosotros ya sabemos quiénes somos. Tercer acuerdo. No hagas suposiciones. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesita justificar, explicar y comprenderlo todo para hacernos sentir seguros. Es un proceso instintivo desarrollado por nuestra mente primitiva para la supervivencia de la especie, que consiste en analizar los posibles peligros a los que estaremos expuestos para que actuemos con precaución. Con el tiempo, este comportamiento se hizo habitual y automático en nosotros, con el agravante de que ahora tenemos la necesidad de controlar todo y saber la respuesta de todo para sentirnos seguros. Y es aquí en donde dejamos de discernir entre cuáles son las situaciones en las que suponer es necesario para sobrevivir y en cuáles es totalmente innecesario. Tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto y este hábito genera bastante sufrimiento interno y conflicto en nuestras relaciones. Suponemos que quienes son cercanos a nosotros nos conocen tanto que saben lo que deseamos y que no es necesario que les digamos lo que queremos. Damos por sentado que harán lo que queremos porque nos conocen muy bien. Si los demás nos dicen algo, hacemos suposiciones, y si no nos dicen nada, también hacemos suposiciones. Incluso, cuando escuchamos algo y no lo entendemos, hacemos suposiciones sobre su significado. Suponemos que todo el mundo ve las cosas del mismo modo que las vemos nosotros, y creemos que los demás piensan, sienten y juzgan como nosotros lo hacemos. Y cuando damos por hecho algo basado en supuestos y no sucede como esperábamos, nos lo tomamos personal y acabamos haciendo un gran drama de nada. Generalmente, mucha de nuestra frustración tiene su raíz en suposiciones que decidimos tomárnoslas personalmente. No hacer suposiciones nos recuerda la importancia de comunicarnos de manera abierta y directa con los demás, y la necesidad de aprender a hacer preguntas claras cuando tengamos dudas en lugar de asumir o interpretar equivocadamente. Cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. En este último acuerdo, el autor hace referencia a la puesta en práctica de los 3 primeros acuerdos y nos invita a asumir con compromiso y responsabilidad el desafío que todos tenemos de encontrarnos con la felicidad y la realización personal. Hacer siempre lo máximo que podamos significa dar lo mejor de nosotros en todo momento. Significa ser fieles a nuestros valores y a nuestra identidad, sin dejarnos llevar por el placer momentáneo que nos ofrece la comodidad. Y es que cuando hacemos lo máximo que podemos, vivimos la vida con gran intensidad, somos más productivos y mejores seres humanos con nosotros mismos y con los demás, porque estamos dando nuestro 100% en todo lo que hacemos y en nuestras relaciones. Hacer siempre lo máximo que podemos es aceptarnos a nosotros mismos como seres humanos, porque al emprender una acción, independiente de nuestra energía, de nuestras emociones, independientemente del resultado, es saber que tenemos que practicar si queremos avanzar,
es ser consciente de que podemos equivocarnos, de que podemos levantarnos, aprender de los errores y seguir adelante. Por lo tanto, limitémonos a hacer siempre lo máximo que podamos en cualquier circunstancia de la vida. Si lo hacemos, no nos sentiremos culpables ni nos haremos ningún reproche cuando fallamos, porque cuando ponemos nuestro mejor esfuerzo sin pensar en la recompensa, porque queremos hacerlo, porque es lo correcto y no porque tenemos que hacerlo, descubrimos que disfrutamos de cada cosa que llevamos a cabo. En todo lo que hagamos, independientemente del resultado, debemos intentar siempre hacer lo máximo que podamos, ni más ni menos. En el trabajo, en lugar de limitarnos a cumplir con las responsabilidades mínimas, hagamos siempre lo máximo y busquemos maneras de mejorar y ser más efectivos. En las relaciones, en lugar de dejar que las relaciones se enfríen, hagamos siempre lo máximo para mantenerlas saludables y significativas. En la salud, en lugar de dejar que nuestra salud se deteriore, hagamos siempre lo máximo por estar saludables, haciendo ejercicio, cuidándonos en la alimentación, manteniendo un estilo de vida saludable. El autor termina diciendo que necesitaremos mucha fuerza de voluntad para adoptar los 4 acuerdos, pero si somos capaces de empezar a vivir con ellos, nuestra vida se transformará de una manera asombrosa. Para los que han llegado hasta aquí, los felicito por el tiempo que le dedican a su propia formación. Los invito a que consideren suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dar manito arriba si les gustó el video, y si desean que realicemos un resumen con las principales lecciones de un libro en especial, pueden escribir el título en la caja de comentarios. Y para quienes les gusta el contenido y desean apoyar el canal, los invito a seguirnos en Patreon. En el primer comentario les dejo el enlace. Sin más, hasta el próximo video, que el conocimiento te acompañe.